Muy buenos días, os bendigo en el nombre de Jesucristo, porque estamos en el sitio de la bendición. Amén. Dice Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Así que bienvenidos a todos, los que nos escuchan por internet, los que nos ven por YouTube, también por los que estamos aquí. Que el Señor siga derramando de su gracia, de su amor y de su misericordia en este domingo que damos culto devocional a Él. Amén. La lectura de la meditación de hoy se encuentra en Hechos 16 del 1 al 5. Hechos 16 del 1 al 5 y dice así. Después llegó a Derbe y a Litra, y aquí que allí se encontró un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente pero de padre griego, y daba buen testimonio de él los hermanos que estaban en Litra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidió por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y a pasar por las ciudades le entregaron las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que lo guardasen. Así que la iglesia era confirmada en la fe y aumentaba el número cada día. Amén. Pablo es apedreado por causa del Evangelio. Vemos que se encuentra a un verdadero discípulo, a Timoteo. Pero lo que me encanta que dice el versículo 5, dice que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba el número cada día. Amén. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que cada día Dios siga trayendo a la iglesia los que tienen que ser salvos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias porque podemos dar culto devocional a ti. Gracias porque un día nos encontramos contigo y nos diste la salvación. Señor, queremos seguir confesando que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, que solamente en Cristo hay salvación, sanidad, hay liberación y en Cristo es suficiente, completo y es todo. Señor, que venga tu reino sobre nuestra vida en este día. Y te rogamos, Señor, que la promesa de tu Espíritu, la plenitud de tu Espíritu, sea lleno en nuestra vida en este día. Señor, prepara los corazones para que en la alabanza, como también en la predicación, podamos escuchar la voz de Dios. Queremos quebrar todo poder de la oscuridad, echarla fuera de este lugar en el nombre de Jesucristo. Que tus ángeles, Señor, guarden nuestras vidas. Que nuestras miradas estén puestas solamente en Cristo, que es nuestro sustentador, nuestro dueño, nuestro salvador, nuestro rey. Y queremos en este día, Señor, darte culto en espíritu y en verdad. Que recibas toda la gloria y toda la honra en este día. Oramos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, vamos a pasar al ministerio de la alabanza. Vamos a alabar y a bendecir al Señor, porque Él vive, nuestro Redentor vive. Amén. Conozco a mi Salvador, su sangre limpio yo soy, creo en Él, creo en Él. Mi vergüenza Él alejó, mi dolor su nombre sanó.
inagotable y su fidelidad incomparable. Buen amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Buen amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia en las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por tu pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Gracias, Padre, porque tú eres suficiente para nosotros, porque no nos hace falta nada más. Santo eres. No hace falta más, ya no hay que buscar. El camino
suficiente para mí. No hace falta nada, Él está aquí. Me basta su gracia, nada más. Solo en Jesús hay libertad. Y aunque no merezco tu amor es sincero, cuando todos se han ido, tú has sido mi amigo. Y aunque no merezco tu amor es sincero, cuando todos se han ido, tú has sido mi amigo. Eso es suficiente para mí. No hace falta nada, Él está aquí. Me basta su gracia, nada más. Solo en Jesús hay libertad. Sí, Señor. Gracias porque tenemos libertad en ti. Porque tú reinas con poder. Porque eres soberano. Santo eres. Jesucristo, reinas con poder. Soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder. Soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano.
Amén. Muy bien, amén. Hemos alabado y bendecido a Dios y le hemos dado nuestra adoración. Amén. Así que vamos a escuchar la palabra en este día, la palabra para esta semana que Dios sí o sí va a cumplir. Está en Hechos 14, en Hechos 18, Hechos 18 del 1 al 4. Hechos 18 del 1 al 4. Y dice así la palabra de Dios. Después de estas cosas, Pablo salió de Atena y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuando Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajando juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, persuadiendo a judíos y a griegos. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra en este día. La palabra de hoy, que Dios, como he dicho, va a cumplir, el título es la bendición del encuentro. El domingo pasado Dios nos daba la palabra de un solo corazón, un corazón y la continuidad de David. ¿No es así? Y hemos visto también un corazón, todo el corazón de la vida de Pablo, de Pedro. Y hoy vamos a ver también un corazón y todo el corazón y la continuidad de Priscila y Aquila. Amén. Vemos que Aquila y Priscila recibieron las mayores respuestas y nosotros podemos también recibir esa respuesta como recibieron ellos. Dios dará respuesta que es invisible a los ojos y la cumple. Dios cómo cumple su palabra. Cuando nosotros proclamamos la palabra, cuando nosotros aplicamos la palabra, la creemos, Dios cumple su palabra. Priscila y Aquila recibieron esa respuesta y Dios quiere darnos la misma respuesta que recibieron Aquila y Priscila. Solo necesitamos desafiar con fe. A pesar de que la promesa más importante también es invisible a los ojos, Priscila y Aquila recibieron la mayor respuesta en su interior. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros cogemos la palabra, cuando nosotros creemos la palabra por fe, la aplicamos, Dios cumple su palabra. Amén. Nos dice en el libro de Hebreo 11:1 que la fe es la certeza, la plena seguridad de recibir lo que se espera, la convicción o la demostración de las cosas que no se ve. Vemos que la fe, que dice que es esa certeza, esa plena seguridad de que cuando nosotros proclamamos la palabra de Dios, Dios la cumple. Estas cosas fueron invisibles ante nuestros ojos. Sería muy fácil si fuera visible, ¿no es así? Vemos que lo descubriríamos enseguida, pero vemos que Dios lo hizo con la fe. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y lo hizo de tal forma para que no sea visible. Vemos en Hebreo 11:2 que nuestros antepasados recibieron aprobación porque tuvieron fe en Dios. Sino vemos que antes de nosotros, ellos ya tenían fe y Dios aprobó esa fe que ellos tenían. Vemos a Abraham, que por la fe que él tuvo, vio las cosas. ¿No es así? Un ejemplo muy claro es que si Dios fuera visible, sería un gran problema. ¿Por qué? Porque la gente, si Dios fuera visible, lo primero que haría es hacer un ídolo. Y Dios no es ningún ídolo, Dios no se puede ver, Dios se ve por fe. Dios es espíritu y cuando nosotros
lo hacemos en espíritu y en verdad, como este culto que estamos dando devocional, vemos que Dios se manifiesta y podemos ver a Dios por fe. En Hebreo 11:3 dice que por la fe entendemos, sabemos que Dios formó el universo mediante su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de las cosas que no podían verse. Vemos que no es, como dice, no es visible, pero Dios nos dio la palabra y esa palabra vemos que se cumple. Dios es real, Dios está vivo más que nosotros. Pero cuando nosotros realmente cogemos esa fe, la palabra de Dios, cuando nosotros aplicamos esa fe, vemos que Dios se manifiesta. Vemos que en la Biblia se cumplió más de 7000 promesas. Y la mayor promesa que vemos en la Biblia es que Dios Padre iba a mandar al Señor Jesucristo para morir por nuestros pecados, para darnos vida y vida en abundancia. Vemos que el único libro de este mundo que se cumple esas 7000 profecías, vemos que es la palabra de Dios. Ahora esperamos una de las últimas profecías. ¿Cuál es? La segunda venida de Cristo. La palabra de Dios habla de cosas invisibles, pero muchas veces perdemos esas bendiciones porque estamos siempre mirando en lo visible. Pero vemos que la palabra de Dios se cumple cuando nosotros realmente la cogemos por fe y la aplicamos y hacemos carne esa palabra en nuestros corazones. Amén. Dios nos ha dado la bendición a través de los encuentros. Cuando nosotros nacemos, vemos que nos encontramos con nuestros padres. Y a través de nuestros padres vemos que nos encontramos con los parientes. No depende de nosotros qué tipo de padres tenemos. Dios da a cada uno de nosotros esos padres que Él desea. Si mis padres vemos que, por ejemplo, fueran idólatras, ¿qué sería yo? Pues una persona que haría también idolatría. Pero vemos que los padres han sido dados por Dios. Algunas veces nos enfadamos porque fíjate qué padre hemos tenido, fíjate qué padres o qué madres, no, pero Dios nos ha dado esos padres porque tiene siempre un plan en medio de que nuestros padres lo mismo sean unos padres que no sean muy buenos. Pero depende cómo sean nuestros padres, vamos a ser nosotros. Ahora, si mis padres tienen el Evangelio, ¿qué es lo que va a surgir? Pues naturalmente yo voy a tener el Evangelio. Eso es una forma natural de recibir el Evangelio. Pero si fuera lo contrario, pasaría igual. Amén. Luego nos desarrollamos y nos encontramos ¿con quién? Con nuestros amigos. Nos encontramos con nuestros maestros. Nos encontramos con la iglesia. Y aquí en la iglesia donde también tenemos esos encuentros de bendición con los maestros de la escuela dominical. Los amigos vemos que son muy importantes, porque depende de con quién yo vaya, de quién son mis amigos, así va a ser mi vida en el futuro. Los maestros igual, si nos encontramos con buenos maestros, va a cambiar nuestra vida. Los maestros muchas veces cambian nuestra vida o nos marcan en nuestra vida si son buenos maestros o incluso si son malos maestros. Si mis hijos se encuentran con malos amigos, ¿qué va a pasar? Que van a ejercer una mala influencia en ellos. Yo tengo un ejemplo muy claro en mi juventud. Yo me junté con personas que no eran muy buenas. ¿Y qué pasó? Pues así, acabamos todos, ¿no? De mis amigos, acabamos mal, la mayoría. Pero ¿qué pasa? Es importante qué encuentros tenemos en nuestra vida. Pero también nos pasa en los encuentros en el trabajo, en el colegio. Depende de esos compañeros que nosotros tenemos. Así serán las cosas. Igual nos pasa también con quién nos vamos a casar. Si nosotros nos casamos con una mujer o un hombre que no es creyente, pues los resultados no van a ser muy buenos, ¿no es así? Depende muchas veces de los encuentros que tenemos, de los compañeros, de lo con quién nos vamos a casar. Es muy importante con quién te vas a casar. Amén. En Proverbio 13:20 dice:
El que anda o camina con sabio será sabio y obtendrá sabiduría. Si te juntas con necios, sufrirás daño y y te echarás a perder. Si te encuentras con una persona bendecida, tu vida va a ser bendecida. Depende con quién andes, será. Yo me acuerdo, mis padres siempre me decían, depende con quién andas, así será. O depende con quién vas, así será. Si tú vas en un grupo que la gente roba, o sales, o al final será una persona que robarás. Si estás en un grupo que predica el Evangelio, un grupo de cristianos, un grupo que adora a Dios, un grupo que busca a Dios, o estás buscando a Dios, o lo más seguro también, si no quieres, te saldrás. Si no, depende muy bien con quién te vas a encontrar. Depende con quién te encuentre, va a influenciar tu vida, pero también tu futuro. Si vas con una persona de fe, aprenderás de esa persona de fe. Por eso es muy importante guardar y proteger a los nuevos creyentes, porque depende con estos nuevos creyentes, con quién se encuentre aquí en la iglesia, porque, claro, se puede encontrar con personas de bendición y personas que le influyan el Evangelio, pero se puede encontrar con otras personas dentro de la iglesia que no influya mucho en el Evangelio. Por eso es muy importante que esos nuevos creyentes puedan estar con personas de fe. La Biblia dice con quién te encuentres en tu vida, así va a cambiar. Vemos ejemplos muy claros. Por ejemplo, si vemos la vida de Josué y de Caleb, ellos se encontraron con Moisés y ellos vieron cómo Dios usó la vida de Moisés. Y vemos que a través de Moisés Dios obró. Y ahí estaba Josué y Caleb. Y por eso lo que ellos vieron y fue influenciado por Moisés, ellos fueron diferentes. Por ejemplo, en el número 13 vemos cuando Moisés manda a los 12 espías, a los 12 príncipes, como 10 de ellos vinieron, ay, pues son gigantes, lo van a comer, no podemos hacer nada. Pero eran diferentes Josué y Caleb. Ellos dijeron, es verdad todo eso, pero no lo comeremos como pan. ¿Qué significa eso? Que ellos eran diferentes. Si miramos la vida de David, David se encontró con Samuel y recibió la influencia de Samuel. Gracias a ese encuentro de bendición con Samuel, vemos que se convirtió David en lo que es, en lo que nosotros conocemos. Pero tuvo un encuentro de bendición Samuel con David. ¿Y quién hace eso? Dios. Vemos también que Eliseo se encontró con Elías. Y Elías era un siervo que tenía el poder de Dios y estaba dispuesto a morir por Dios. Vemos el ejemplo de Elías y cómo Eliseo, viendo eso, ¿qué es lo que pidió? Una doble porción del Espíritu. Tuvo un encuentro Eliseo de bendición con con Elías. Si vemos también la vida de David y de Jonathan, ellos fueron verdaderos amigos, ¿no es así? Ahora, ¿cuántos amigos tenemos nosotros? ¿Podemos decir que tenemos buenos amigos? ¿Sabemos lo que es un amigo? Porque yo mis mejores amigos, la verdad, lo tengo en la iglesia. Pero vemos que tener un amigo, uno como mínimo, la Biblia nos dice que es una gran bendición. Amén. Pablo, vemos que tuvo un encuentro de bendición con Timoteo. Hemos leído en la presidencia, ¿no?, de que se encontró un verdadero discípulo en Litra cuando Pablo fue apedreado por causa del Evangelio. Todos los obreros que vemos en Romanos 16, que son unos 33, 34 obreros, discípulos, ellos vemos que fue establecido por Pablo. Era la bendición del encuentro. Pablo se encontró con estos verdaderos discípulos. Timoteo era un verdadero discípulo, era un discípulo eterno, como también lo era Pablo. ¿Cuál es mi oración como pastor en la iglesia de Mislata?
¿Cuál es mi oración de todos los días? Señor, hazme encontrar con verdaderos discípulos. Hazme encontrar con esos discípulos eternos para salvar España y el mundo entero. No solamente creyente, que está muy bien, sino verdaderos discípulos, que seamos una iglesia de verdaderos discípulos. Da igual que seamos 100, que seamos 20, que seamos 50 o 1000. No importa el número, importa lo que dice la palabra de Dios, verdaderos discípulos, discípulos eternos, como era Aquila y Priscila. Si te encuentras con un evangelista, va a recibir la bendición del evangelista. Si te encuentras con un profeta, como dice la Biblia, y le das un vaso de agua, como dice Mateo 10, vas a recibir la bendición de profeta. Dice que si se encuentra alguien, una persona como nosotros, como verdaderos evangelistas que somos, que dice es como si se encontrara con el mismo Señor Jesucristo. Hemos leído en Hechos 18, del 1 al 4, que Priscila y Aquila estaban con muchas dificultades, pero se encontró con el evangelista de la época. ¿Y quién era el evangelista de la época? Pablo. Gracias a ese encuentro, ellos se convirtieron también en evangelistas y ellos fueron usados para la evangelización de Roma y del mundo. Amén. Así que podamos encontrar a los verdaderos discípulos que Dios tiene preparado en el campo, allí donde nosotros estamos. Amén. Vamos a fijarnos en las respuestas que recibieron Aquila y Priscila. Primero, ¿cuál fue esa respuesta? Ellos tuvieron un corazón como lo tuvo Pedro, Pablo, como tuvo el rey David, un corazón de Priscila y Aquila. Ese es el primer punto que vamos a ver en el día de hoy. Vemos que ellos vieron cómo se cumplió la palabra de Dios en sus vidas. Y Dios quiere cumplir la palabra de Dios en nuestras vidas. Las personas que viajaron a Roma se encontraron en el campo del aposento alto de Marcos. ¿Qué es ese campo? Cuando hablamos del campo, la Biblia dice que los campos están ya listos. El campo es donde nosotros, Dios nos ha puesto, si es en el trabajo, en el colegio, en esta iglesia, en este barrio. Allí donde estamos es el campo donde Dios nos ha puesto. Pero vemos que Aquila y Priscila se encontraron en el campo del aposento alto de Marcos. ¿Y dónde lo vemos? En Hechos 2:10 dice: romanos, extranjeros, tanto judíos como convertidos. Aquí es donde Aquila y Priscila experimentaron la obra del Espíritu Santo durante en Pentecostés. Si tenemos un corazón como Aquila y Priscila, podemos experimentar ese mismo Pentecostés que ellos recibieron. Ellos se cogieron al pacto del monte Calvario. Cuando hablamos del pacto, estamos hablando de la palabra. Ellos cogieron la palabra de ese monte Calvario. ¿Y cuál es esa palabra? Cristo, cuando murió, dijo antes de morir: consumado es. ¿Qué significa? Que todo está resuelto, todo está consumado, todo está pagado. Tu pasado, tu presente, tu futuro, todo está pagado dentro de Cristo. ¿Y qué vemos en Hechos 2, del 9 al 11? Vemos que Dios abrió puerta a 15 naciones. Y en esas 15 naciones aquí estaba Aquila y Priscila. Debemos de tener un corazón para coger la palabra de Dios y aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Si cogemos esta palabra fuertemente y la experimentamos, ¿qué va a surgir? Pues llegará el tiempo de que ese Pentecostés que todos necesitamos llegará a nuestra vida. Hechos 2:1, cuando llegó el día, el tiempo de Pentecostés, que significa que hay un horario de Dios para la iglesia de Milata y para nuestras vidas. Amén. Dice que en Hechos 2:1 estaban todos unánime y juntos. Y aquí que vemos que estaba Aquila y Priscila. Y cuando habla de unánimes y juntos, tenemos que entender que nos habla de que había, que estaban en un solo corazón. ¿Qué es un corazón? Esto es Hechos 2, unánime, con un mismo corazón, un mismo sentir, una misma dirección. ¿Por qué no surge esto en la iglesia?
Porque no estamos con un solo corazón, tenemos el corazón muchas veces partido en muchas cosas, pero tenemos que estar unánime, con una misma dirección, un mismo sentir, y ahí estaban dentro de Cristo. Eso es importante, no otras cosas. Pedro y Juan, cuando vieron al cojo, ¿qué le dijeron? No tengo ni plata ni oro, lo que yo tengo, un corazón, de lo que ellos tenían eran el Señor Jesucristo, y el cojo se levantó. La palabra de Dios se cumple ¿a dónde? Allí en el campo donde nosotros estamos, y eso se llama la continuidad. Tiene que haber continuidad incluso en el discipulado. La mayor bendición, ¿cuál es? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Dios va a obrar cuando nosotros hacemos el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Lo vemos en la palabra de Dios, incluso desde Génesis 12 con Abraham, ya nos está hablando que es la evangelización del mundo. Toda la familia va a ser bendecida con esta bendición, con esta fe. La mayor promesa es el reino de Dios, y así se quebrará el poder de la oscuridad. Si nos aferramos a la palabra, ¿qué va a pasar? Que se va a establecer el reino de Dios en nuestras vidas. En Hechos 2, del 14-21, ¿qué vemos? Vemos que en el tiempo de Dios cumplió la palabra. ¿Y cuál es esa palabra? Lo vemos que es la palabra del profeta Joel. En el libro de Joel 2, 28 ya nos habla de esa palabra que se tenía que cumplir, y vemos cómo se cumplió en Hechos 2 del 14 al 21. Como dice en Hechos 2, 41, dice que se levantó 3.000 discípulos. ¿Qué vemos? El horario de Dios en este tiempo. Dios mismo dice que hace eso. Y de mismo modo hemos sido llamados como esos evangelistas que experimentarán las obras de los hechos. ¿Qué es lo que Dios desea? Que experimentemos esas obras de ese viento, de ese fuego, que nos habla en Hechos 2, sino las obras del libro de los Hechos. En Hechos 2, 46 a 47, todos los días, en el templo, en las casas. ¿Eso qué quiere decir? Que estaban unánimes, juntos, con un corazón, con todo el corazón, con la continuidad. Está diciendo lo mismo, sino ellos estaban juntos, y vemos cómo Dios añadía cada día lo que tenían que ser salvos. Aquí estaba también Aquila y Priscila. Por lo tanto, solo necesitamos coger ese pacto, esa palabra del monte del Calvario, que es Cristo, ese pacto, esa palabra del monte de los olivos, que es el reino de Dios. ¿Y qué tenemos que experimentar? Tenemos que experimentar ese pacto de ese Pentecostés que vino sobre el aposento alto de Marcos. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que en esta hora podamos recibir esa plenitud del Espíritu Santo, esa experiencia de ese Pentecostés que tanto necesitamos en nuestra vida. Amén. Lo segundo es con todo el corazón de Priscila y Aquila. Como hijos de Dios que somos, ya hemos recibido las respuestas y las bendiciones de parte de Dios. Ahora debemos de conocer lo que es un corazón, y con todo el corazón. La gente, muchas veces incluso en la iglesia o hermanos, muchas veces nos da incredulidad. La incredulidad es un paquete que entró en Génesis 3 y es un cáncer que nos mata. Por eso tenemos que quitar la incredulidad y coger realmente la fe que agrada el corazón de Dios. Tenemos que ver el plan de Dios que vieron Aquila y Priscila. Dice que cuando lo echaron de Roma, vemos los incidentes y vemos los problemas que hay que se convirtieron en respuesta. Todos los problemas que pasan en nuestras vidas, todos los incidentes, tenemos que ver que todo es plan de Dios. En Hechos 18:2 hemos leído, dice, y se encontró con un judío llamado Aquila, natural de Ponto, que acababa de llegar de Italia, y a Priscila su mujer, pues Claudio había ordenado que saliesen del país, sino que saliesen de Roma. Aquila y Priscila fueron expulsados de Roma y entraron en el encuentro preparado por Dios. Por ese evento que pasó, por ese problema que pasó, vemos que Dios preparó la vida de Aquila y Priscila para encontrarse con
el evangelista de la época que era Pablo. A través de este encuentro disfrutaron de la misión de ir ¿a dónde? A las sinagogas y salvar a los discípulos que habían allí, salvar a los remanentes que Dios tenía en esa sinagoga. Amén. Que dice en Hechos 18:1, después de esto, a raíz de esto, Pablo salió y se marchó de Atenas y fue a Corintios. Pero fue el plan de Dios que fuera allí. Ahí se cumplió el plan de Dios del encuentro. Dice que discutía o disputaba en la sinagoga todos los sábados, tratando de persuadir tanto a judíos como a griegos. Dice que era costumbre que Pablo fuera a la sinagoga a predicar sobre el reino de Dios. En Hechos 18:4 dice que es la misión oculta de Dios. Todo el corazón estaba todos los días, ¿a dónde? En ese reposo, ese sábado que era la sinagoga, buscando discípulos. Tenemos que buscar discípulos. ¿Y qué tenemos que hacer? Hacer seguidores, como lo hacía Pablo, de Cristo. Amén. Dios nos manda a hacer discípulos. O uno piensa que cuando llega al cielo te va a decir que bien has cantado, que bien has dado tus diezmos y ofrendas, que bien venir los domingos a la iglesia, que bien te portarte. Dios no te va a decir todo eso, que está bien y hay que hacerlo, o que bien has predicado. Dios nos dice, como dice Mateo 28, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Eso es para todos los creyentes. Amén. Lo tercero es la continuidad de Priscila y Aquila. Debo de invertir nuestras vidas, ¿a dónde? En la evangelización de Roma y la evangelización del mundo. Ese es el deseo que agrada al corazón de Dios. Debo de entender qué significa un corazón, todo el corazón y la continuidad. Recibiremos respuesta para continuar con esta obra hasta que lleguemos a Roma, hasta que lleguemos a hacer la evangelización del mundo. En el libro de Romanos 16, del 3 al 4, dice, saludad a Priscila y Aquila, mis compañeros, colaboradores que ha trabajado conmigo sirviendo a Cristo, los cuales pusieron en peligro su vida por mí, y no solo yo doy gracias por ellos, sino toda la iglesia de los gentiles, sino la iglesia estaba agradecido por tener esta clase de discípulos. Que el Señor nos dé esos Aquila y esos Priscilas en esta iglesia. Dice en Romanos 16, los versículos del 19 al 20, Romanos 16, de 19 al 20, dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notorio a todo, así que me gozo de vosotros, pero quiero que sepáis que seáis sabios para el bien, ingenuos para el mal, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. ¿Qué dice aquí? Que Satanás se arrodillará delante de las personas que entregan su vida totalmente al Evangelio. Vamos a ser bendecidos cuando nosotros entregamos nuestra vida al Evangelio. Después veremos la respuesta para el problema que existía desde tiempos eternos y lo vemos ahora como dice Romanos 16 del 25 al 27, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto de tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno que se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcáis a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Además, como dice aquí, veremos el método de la bendición de Dios que existía siempre. Recibiremos esa nueva gracia de Dios cada día que tenemos que recibir. Y nos dará la bendición de ser usado para la evangelización del mundo a través de qué? De nuestras vidas. Dios nos quiere usar. Amén. Conclusión. Tenemos que ver las cosas que hicieron Aquila y Priscila y Pablo y tenemos que ver la conclusión que ellos tuvieron. Primero, vemos que ellos recibían cada día
esa nueva gracia de Dios. Estamos dando culto a Dios en este día y tenemos que recibir en este domingo esa nueva gracia que Dios nos da cada día. Lo segundo es que tenemos que hasta el final, como Aquila y Priscila y Pablo hicieron la evangelización de Roma, y hasta el final ellos recibieron las bendiciones de Dios. Y lo tercero es que ellos disfrutaron de las bendiciones eternas. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo para que hoy reciban nueva gracia, reciban las bendiciones de Dios, que hagamos la evangelización del mundo hasta el final y que recibamos las bendiciones eternas que Dios tiene para en este día, para nuestra vida. Si nos convertimos en personas que somos llenos cada día de la plenitud del Espíritu, vendrá esa nueva gracia cada día en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo se renovaron Aquila y Priscila para recibir estas respuestas? Ellos eran un matrimonio internacional. Qué bueno que podamos tener esos matrimonios de un español o una española, pues con otra persona de otro país, no tengamos esos matrimonios multiculturales, pero no solamente es eso, sino que sean matrimonios, familias que realmente tengan el Evangelio como tuvo Aquila y Priscila. Ellos fueron echados por Roma, ellos fueron la mayor bendición y también fueron bendecidos. Ellos recibieron la bendición del evangelista de la época que era Pablo. Ellos dieron su vida al evangelio y así fueron renovados hasta el final. Y finalmente este matrimonio, que nos dice la palabra, que se encontró con el evangelista de la época. ¿Quién se fue el evangelista de la época? Pablo. No hay mejor bendición que esta, que te encuentres con la bendición del evangelista de la época. Este matrimonio eran verdaderos discípulos. Y fue un milagro de parte de Dios que va siempre por adelantado que se encontrara con este evangelista. Y vemos que entraron a la sinagoga y salvaron la región completamente. Si usted me está escuchando hoy, me está viendo hoy, y usted viene a la iglesia, tenemos que recordar que usted un día se encontró con el evangelista de la época y fue un milagro tener ese encuentro con ese evangelista, porque hay encuentros de bendición, pero también de maldición. Cuando nos encontramos con el evangelista de la época, cuando nos encontramos realmente con ese discípulo de Dios, es un encuentro de bendición. Pero si te encuentras con una persona que no tiene a Cristo o está en las drogas o está en otras cosas, no es un encuentro de bendición, ¿no es así? Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo para que en esta semana encontremos eso, Aquilas y Priscila, y como Dios lo tiene todo por adelantado, que encontremos y Dios nos haga encontrar con esos discípulos eternos. Amén. Vamos a orar. Dios, te damos las gracias porque tú nos encontraste a nosotros. Estuvimos ese encuentro de bendición que es con Cristo. Aunque seamos débiles que somos, nosotros adoramos a Cristo y tenemos la convicción de que el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros eternamente. Que tu reino se establezca en nuestras vidas. Y Señor, abre nuestros ojos espirituales para encontrar esos discípulos eternos. Que recibamos la respuesta que vino sobre el aposento alto de Marcos y tengamos esa semana esos encuentros como Pablo de Aquila y Priscila y que nos encaminemos nuestro futuro a lo que tú deseas, la evangelización del mundo. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, recordar que sigamos orando. Vamos a seguir, creo que este domingo que viene seguiremos también cerrados, no sabemos todavía lo que dicen las leyes, pero que sigamos orando por los nuevos creyentes que están llegando, también por los que no vienen hace mucho tiempo, que oremos también por la sanidad de los enfermos, por los trabajos. Dios ya está respondiendo a las oraciones de nuestros hermanos había hermanos que no tenían trabajo
Y también que oremos también por las iglesias y los pastores de España, porque he hablado con algunos cuantos y tienen COVID. Por eso que oremos por nuestros hermanos, nuestros también pastores y por las iglesias para que Dios siga guardándonos y sanando nuestras vidas. Amén. Vamos a terminar con una oración dando gracias al Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos en este día. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser como Aquila y Priscila y como Pablo, que entraban en la sinagoga y buscaban discípulos. Haznos encontrar en esta semana con los discípulos verdaderos. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos alcanzó, que el amor de Dios Padre, que esté en nuestras vidas, que es eterno, y que la obra de tu Espíritu Santo sobre la Iglesia y sobre los discípulos esté ahora y para siempre. Amén. Que el Señor os siga bendiciendo. Amén.